Antes, bueno, el día de hoy, gracias a ustedes por acompañarnos en este encuentro virtual. El CIPAS del curso Electrónica Análoga, permítame, entonces voy a compartir pantalla. Entonces, en este caso no tengo activa la cámara, pues me excuso por tema de, bueno, ya estoy acá en casa y bueno, hasta ahora la conexión se pone un poco lenta, ¿no? Entonces, agradezco si pueden visualizar la pantalla. Ahí la pueden observar. Sí, ingeniero, sí se ve. Sí, señor. Listo, vale. Entonces, bueno, con respecto al desarrollo que vamos a realizar el día de hoy, pues me presento. Quien les habla, Alexander Flores Martínez. Yo hago parte de la zona Centro Oriente y estoy ubicado aquí en Cúcuta, norte de Santander. Vamos a dinamizar también el desarrollo con el compañero Edinson. Profe, ¿nos escucha? Sí, aquí estoy, fuerte y claro. Listo, Buenas bueno, noches, gracias. muchachos, ¿cómo están? También me presento, como dijo el ingeniero Alexander, pues soy Edison Arteaga. Yo me encuentro en la zona centro-sur, en el CEAT de Popayán. Bueno, muchas gracias, mi profe. Desde acá un saludo muy especial igualmente. Bueno, entonces, muchachos, como este es un encuentro CIPAS, sí les agradecemos, bueno, una vez finalicemos para que por favor ustedes puedan confirmarnos la asistencia. Ustedes, para poder confirmar la asistencia del encuentro, es importante que puedan ingresar al campus. Y en el campus acá aparece, donde ustedes tienen los cursos, aparece un enlace que dice encontrar CIPAS. Entonces, allí ustedes le van a dar clic, van a buscar, vamos a buscar el periodo. En este caso, pues estamos en el 1601 y vamos a seleccionar la escuela, que es Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería, y verifiquemos de una vez acá en el curso a ver si nos aparece. Electrónica análoga, y observen que acá aparece un botón que dice me interesa. El curso a cargo, bueno, el CIPAS está dinamizado por mi persona y por el compañero. Entonces acá ustedes le van a buscar el tutor Alexander Flores, le dicen me interesa, le van a dar clic en aceptar. Entonces recuerde que acá lo único que seleccionamos fue el periodo, la escuela y el curso. Donde dice programas, vamos a dejarlo todos, zona todos, centro todos. Y después, cuando ustedes retornan al curso, al campus, observen que les debe aparecer una confirmación de asistencia. Entonces, esta es la forma como ustedes van a confirmar la asistencia. Desde el periodo anterior se ha venido trabajando con este registro. Entonces, para que por favor realicemos esta asistencia una vez culminemos el encuentro o a lo largo del encuentro, si tienen el espacio. Bueno, muchachos, entonces, Profe, ¿puedo volver a explicar, por favor? Es que no el entendí muy día de bien. poco, dime. Ah, ok, listo. La asistencia, o sea, cuando usted ingresa aquí al campus virtual, donde tiene los cursos, ve que acá tengo los cursos, usted les debe aparecer un botón que dice encontrar CIPAS. Usted le va a dar clic allí y en el periodo usted selecciona el 16, estamos en el 16.1, que es del 2025. En la escuela ya sabemos que todos pertenecemos a la SBTI, que es la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería. Y en curso, vamos de una vez al curso, entonces electrónica análoga 243006. Y aquí le aparece un botón que usted puede seleccionar y le da clic en me interesa, pero cuando usted le da clic acá, cuando usted retorna a mis cursos, tiene que confirmar la asistencia. Entonces allí le aparece un botoncito
en color verde, usted le da clic. De esa forma, pues se confirma la asistencia. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, señor, muchísimas gracias. Eso, listo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchachos, dentro de mi formación profesional, pues quiero comentarles que mi área es el área de la instrumentación y automatización. Actualmente, pues tengo una ingeniería en controles industriales, una especialización en automatización industrial y una maestría en controles industriales. Entonces, sí pongo a disposición pues la experiencia que tengo en este campo. También he tenido la oportunidad de estar en el sector industria, pues me gusta combinar esas dos redes porque pues realmente hace mucho más fructífero el aprendizaje. Entonces, el día de hoy queremos empezar por el tema de los semiconductores y en específico, pues uno de los semiconductores, digamos que ha marcado la pauta en la historia de la electrónica, que es el diodo. Entonces, este diodo generalmente, bueno, que no veo el mouse, no veo que puede acá seleccionar. Bueno, generalmente el diodo tiene ahí ustedes pueden ver el mouse, el puntero o no. Sí, sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, vale, listo. Bueno, generalmente el símbolo del diodo se caracteriza porque se parece a una flecha. Ese símbolo, donde está específicamente la raya, la rayita, hace referencia a que es el terminal negativo porque los diodos tienen una polarización. Y ese terminal negativo se denomina el cátodo. Y por ende, pues el terminal positivo, que es por donde ingresa la corriente, se denomina el ánodo. Generalmente, pues el diodo se caracteriza por tener una unión PN en semiconductores y una de las características principales es que el diodo solamente deja el paso de dirección de flujo de corriente en un solo sentido. O sea, si usted polariza inverso el diodo no va a permitir que fluya la corriente. E incluso se acostumbra también a utilizar en fuentes de voltaje, cuando usted va a hacer una alimentación de pronto para un circuito, pues colocarle un diodo en serie con el circuito para en caso en que usted alimente de forma inversa el dispositivo, pues no lo vaya a dañar. Entonces, en algunos casos es una buena práctica. Entonces, voy a compartirles este video, muchachos, para entender un poco mejor la composición del diodo. Permítame que tengo que compartir con audio. Ahí se escucha el audio, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Permítame, voy a colocar esto un poco más amplio.
Hola, hola, se cayó la llamada. Buenas muchachos, ¿cómo están? Aquí ya me estoy comunicando con el ingeniero Alexander a ver si le ¿Qué ocurre más? No algo. se escucha, no se escucha el audio, ¿no? No, y tampoco se ve la imagen, ingeniero. Vale, ya, gracias por informar, profe. ¿Me Listo, confirma ahí ya, nuevamente? ahí ya. Y el audio del video? No, ahí tiene que darle en la aplicación, ingeniero, compartir audio del equipo. Polarización Ahí ya se Sí, escucha, ya sí, le ahí ya se di, escucha, ahí ya pero se escucha, sí, ya se escucha. sí, listo, listo. Vale, directa e gracias, inversa profe. de un diodo semiconductor. Ya hemos aprendido que al unir un cristal de semiconductor tipo N con otro del tipo P, se produce una pequeña recombinación de electrones y huecos, la cual se detiene por la barrera de potencial que aparece en la zona de difusión. Por tanto, en un diodo sin polarizar, el cristal N actúa como polo positivo y el cristal P como polo negativo. La polarización directa se produce cuando se conecta el polo positivo de la pila con la zona P del diodo y el polo negativo de la pila con la zona N del diodo. Con esta configuración, el polo negativo inyecta electrones en la zona N del diodo, aumentando los electrones libres en ella. Del mismo modo, el polo positivo de la pila incrementa el número de huecos al extraer electrones de la zona P del diodo. La consecuencia es que las concentraciones de carga de los cristales N y P varían. En el cristal N, la cantidad de electrones supera al número de cationes de las impurezas, y lo mismo sucede con los huecos y los aniones del cristal P. Esto hace que la zona de difusión se vaya haciendo más delgada, y de este modo los electrones inyectados por la pila y los electrones ya existentes en el cristal N puedan superar la barrera de potencial de la zona de difusión y se reinicie de este modo la recombinación de cargas. Un diodo con polarización directa conduce la electricidad. La polarización inversa se produce cuando se aplica el polo positivo de la pila a la zona N del diodo y el polo negativo de la pila a la zona P del diodo. En esta configuración, el polo positivo de la pila extrae electrones de la zona N del diodo, disminuyendo aún más los portadores mayoritarios en ella. Del mismo modo, el polo negativo de la pila inyecta electrones en la zona P del diodo, disminuyendo los huecos. Esto hace que la zona de difusión se vaya haciendo más grande, así como la barrera de potencial de... Bueno, pudimos escuchar y ver el video, ¿cierto? Sí, ingeniero. Entonces observen que ya con esa conclusión, pues de allí nace, digamos, ese principio del por qué los diodos generalmente cuando están en polarización directa, pues ellos llegan hasta un punto y generalmente en ese punto es el punto de operación, ¿sí? En la imagen estamos viendo un diodo, probablemente sea de tipo silicio, y en la parte derecha es una gráfica típica de un diodo semiconductor. Entonces, quiero comentarles que los diodos generalmente, digamos, el voltaje de polarización, si ustedes observan aquí la gráfica de la derecha, generalmente se estabiliza entre un rango de 0.7 y casi que 0.8, ¿sí? Entonces, cuando el diodo entra en polarización directa, el voltaje se va a mantener en ese punto específico, ¿sí? No importa que en la medida pues que va incrementando en el eje Y, en este caso pues es la corriente, y en el eje X es el voltaje de polarización. Entonces, él se va a quedar allí. Es muy similar, por ejemplo, a lo que había comentado el director en el encuentro anterior. Si ustedes recuerdan que existen también los diodos Zener, pero los diodos Zener tienen esa particularidad
de que tienen unos voltajes de polarización diferentes, ¿no? Ellos pueden tener voltajes de 5 voltios, de 12 voltios, de 15 voltios, bueno, voltajes estándar, ¿no? Y en la polarización inversa, pues definitivamente el diodo nunca va a operar. Algo importante en la práctica, porque esto se ve mucho, ¿no? Entonces, de pronto cuando ustedes van a realizar algún mantenimiento, entonces tener en cuenta las siguientes recomendaciones para poder identificar si efectivamente pues ese diodo está bueno o de pronto tiene algún defecto. Entonces, En este video te voy a mostrar ahí cómo están puedes escuchando el probar video. diodos usando un multímetro. ¿Sí? Lo primero que tienes ¿Están escuchando, cierto? Sí, señor. Sí, profe. Listo, vale. Listo, entonces, este es un ejemplo práctico de cómo identificar, pues, si el diodo que verificar está es que tu operando de la multímetro mejor tenga la forma. función para probar diodos. Si ves en las opciones de la perilla, debes tener el símbolo del diodo entre ellas. En este caso, este multímetro lo tiene. Luego, en las entradas de las puntas de prueba, tienes que verificar que la punta roja se encuentre donde está el símbolo del diodo, que este sería en este caso. Entonces, para hacer la prueba, colocamos la perilla en la opción, en la función del diodo, sería en este caso. Acá nos muestra que está en esa función. Y voy a hacer la primera prueba, que sería la polarización directa, que voy a colocar la punta roja en el ánodo y la punta negra en el cátodo. Puedes ver que marca un voltaje. Luego, si pruebo la polarización inversa, si el diodo está en buen estado, debería darme infinito o circuito abierto, y eso es lo que está dando en este momento. Aquí podemos decir que este diodo se encuentra en buen estado. Si me diera un voltaje diferente, por lo menos acá el voltaje directo, me diera un voltaje muy elevado o me diera 0, el diodo estaría dañado. Igual si en la polarización inversa tuviera algún valor de voltaje, también podría decir que el diodo está dañado. Espero que ya ahora... Bueno, eso es referente para poder verificar si el diodo está bueno. Pero entonces ahora vamos a analizar este otro video. Porque generalmente como el diodo es un semiconductor, ¿Cómo saber? los diodos siempre que se dañan van a quedar en cortocircuito. Si de pronto el diodo queda abierto, muy probablemente es porque se quebró. Pero entonces el caso típico es que quede en corto. Entonces una forma rápida para ustedes poder verificar con un multímetro si ese diodo está bueno o no. Cuando un diodo rectificador está dañado de manera fácil y rápida, parte 1. Colocamos nuestro multímetro en prueba de continuidad. Confirmamos que las puntas estén conectadas para este tipo de pruebas. Las colocamos en ambos extremos del diodo y si nos marca continuidad en cualquiera de los sentidos, quiere decir que el diodo ha pasado a mejor vida y hay que reemplazarlo inmediatamente. Un diodo en condiciones no tiene continuidad en ningún sentido y dependiendo del multímetro y claro del diodo puede arrojar un valor de entre ohms y mega ohms, pero solo en el sentido de conducción, que será del ánodo positivo a cátodo negativo, este último representado por una línea de color gris sobre el diodo. 1000 me gustas para parte 2. ¿Cómo saber cuando un diodo... Bueno, entonces ahí podemos observar esa segunda condición que se puede presentar. Incluso, bueno, en algún momento resulta que pasaba mucho con las fuentes de voltaje de los computadores. Si ustedes destapan una de estas fuentes de voltaje de PC, ustedes se van a dar cuenta que en primera instancia pues tiene el puente rectificador, que son los 4 diodos que siempre están al lado de la entrada de AC. Y cuando estas fuentes fallan, generalmente lo primero que les recomiendo hacer es vayan y midan esos diodos, porque casi siempre esos diodos quedan en corto. Entonces, esa es una novedad que se suele presentar en las fuentes de voltaje.
y es una forma rápida de poder hacer un test, ¿no? Entonces, aquí en la imagen, pues podemos observar diferentes tipos de diodos que se pueden conseguir en el mercado. La única diferencia es que observen que, por ejemplo, el diodo de germanio, él tiene un voltaje de polarización en 0.3, o sea que si él se activa de 0.3 no va a pasar. Va a tener siempre esa caída de voltaje. Generalmente los de silicio, que son los que comúnmente encontramos en casi que en todos los equipos, de 0.7. Y hay otros que son de galio, que se polarizan aproximadamente en 1.2. Entonces ya todo eso depende del dopaje que tenga y que esté con el cual esté construido. Dentro de la bibliografía, muy seguramente ustedes van a encontrar algunos ejercicios. Esos ejercicios generalmente pues le especifican si el diodo está trabajando u operando en modo ideal. ¿Qué quiere decir eso? En modo ideal quiere decir que cuando él conmuta, digamos, el autor hace referencia a que el diodo se comporta como un interruptor. O sea, simplemente usted activa el interruptor y ya pasa el flujo de corriente. La única diferencia es que como él lo hace ideal, entonces él dice que la caída de tensión en este punto va a ser 0 voltios, ¿sí? Ya si usted coloca un diodo real, pues obviamente vamos a tener una caída, que es como en el caso de la figura 2.9. Aquí tenemos un circuito serie, tenemos un diodo, tenemos una resistencia y la fuente de suministro. Entonces, para poder determinar, pues efectivamente, cuál es el voltaje que va a obtener aquí la resistencia, pues ese voltaje de resistencia va a ser igual, nos dice que es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje que se queda en el diodo. O sea que si supongamos que el voltaje de la fuente es 5, pero tenemos un diodo de silicio, entonces el voltaje de la resistencia va a ser 5 menos 0.7. O sea, 4.3 voltios se va a quedar acá en la resistencia. Y para determinar la corriente, que generalmente pues se desea calcular la corriente de diodo, pues ya va a ser por ley de Ohm, voltaje, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ahí, por ejemplo, sé que ustedes están trabajando Proteus, pero también de pronto ustedes han trabajado con una herramienta que se llama Tinkercad. No sé si de pronto la han escuchado. Esta herramienta pues también es bastante útil, ¿no? Es una herramienta que pues por lo general también me gusta porque la herramienta está en la nube. Para usted poder ingresar, generalmente pues uno selecciona el correo institucional o el correo personal y ya puede ingresar a la plataforma. Entonces digamos que son herramientas, sí, herramientas que debemos conocer. Entonces, en el momento del ingreso, por acá arriba aparece un menú donde podemos seleccionar circuitos. Ahí vamos a darle clic. Buenas noches. Y aquí rápidamente pues nos muestra un área de trabajo. Un área de trabajo donde podemos seleccionar, vea, tenemos un protoboard. Podemos seleccionar un protoboard. Podemos seleccionar por aquí abajo, aquí en el menú, vamos a decirle que me muestre todos los componentes. Podemos seleccionar, a ver por acá qué tenemos. Vamos a buscar una fuente. Mira, acá tenemos una fuente de poder. Podemos seleccionar también un multímetro, vea. Y acá en la parte superior pues están todos los componentes electrónicos. En este caso, por ejemplo, una resistencia. Vamos a utilizar acá una resistencia. Vamos a seleccionar acá este diodo. Vamos a darle, vamos a colocarlo. Por acá hay unas opciones para poder girar ese diodo. Entonces, supongamos que queremos hacer el montaje. Vamos a polarizar este diodo de forma directa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, pues, precisamente tratar de identificar, o sea, si lo vamos a hacer en el laboratorio, tratar de identificar cuál es el ánodo.
Entonces, observen que aquí la herramienta rápidamente me dice que el ánodo, pues efectivamente es el lado donde no está la rayita y la rayita es el cátodo, o sea, es el negativo. En este caso, pues podemos ubicar aquí la fuente. Y recuerden que la fuente siempre en DC tiene dos terminales, el positivo y el negativo. Entonces acá seleccionamos el terminal positivo. Aquí ustedes van dando clic y van haciendo la ruta para poder cablearlo. Entonces, supongamos que queremos aquí, me pasé, acá un poco más arriba. Recuerden que esto es a título de repaso. Recuerden que en el protoboard lo que son las columnas internamente están puenteadas. Así ve que cuando yo paso el mouse sobre cada una de esas rejillas, entonces acá me muestra que toda esta rejilla está en el mismo nodo. Pero en los bordes, observen que la rejilla es de modo horizontal, ¿sí? O sea que las filas están puenteadas, están en el mismo nodo. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Pues que ya cableé mi terminal positivo mira, ahí me quedó mal cableado, ¿no? Entonces el diodo tengo que correrlo. Vea, ahora sí. Está cableado en el mismo nodo. Y el terminal del cátodo, entonces, pues lo vamos a llevar acá al punto de la resistencia de 1K. Y aquí ya, pues me resta es retornar a la fuente de voltaje. Entonces el punto negativo me lo llevo hasta acá. Entonces, un minuto, toca cablearlo. Entonces, digamos que esta es una herramienta que hay que Ingeniero, conocer, ¿no? hay un estudiante que tiene una pregunta, parece. Siga, es que no veo las manos. Siga, ¿quién es? Claro. Mi nombre es John Mauricio Ahí Morales. nos puede hablar, si quiere nos... Sí, ahí está hablando, no, que está hablando un poquito bajito. Listo, profe. Yo quería solamente No, hacer casi no una le pregunta. escucho. No le escucho. Yo sí lo estoy ¿Sí me escuchando, si escucha, algo profe? yo repito la Muy pregunta, bajito, tranquilo. sí, cuéntame. Profe, es que dice en la lista para hacer el laboratorio este sábado Sí, que hay que llevar, dice, esperen, profe, dice, hay que llevar protoboard, cables de conexión, pinza, pelacables y cortafrío, cautín y estaño, ¿no? Pero sí, dice, señor. pero dice como primero dice, pero todos los componentes electrónicos de cada circuito propuesto. Entonces, profe, ¿qué circuitos toca llevar? No, o sea, digamos, hay que verificar muy bien cuáles son los elementos que solicita la guía, ¿sí? Entonces, Es que ese es el generalmente, problema, profe, es que pero tenemos el solamente circuito, dice, ¿cierto? pues, Y compañero, qué pena, profesor. Tenemos el Compañero, en toca la circuito, llevar, parte ¿cierto? más adelante, Ah, compañero, en la me parte más imagino pues, que adelante, toca ahí llevar aparecen las cosas. ah, en la o lo parte, que en la toca, guía más donde abajo aparece práctica encuentras, 1 y dice aparece primera una tabla práctica. como con 11 componentes. lo de para Sí, el detector crepuscular. sí. Entonces vamos a Ya, ya. verificar acá en el campus. Recuerden que el primer circuito está relacionado con la misma temática que se está trabajando. Entonces, eh, por aquí, por acá, por aquí está a buscar acá, la guía del componente práctico en el campus. Y aquí verificas esos elementos, ¿vale? Ya, profe, gracias. Entonces, vamos a validarlos.
Entonces, aquí hay unos elementos, ¿lo ve? Que están relacionados con precisamente con el primer ejercicio, que es el interruptor crepuscular. ¿Listo? Profe, qué pena. Entonces, ¿Listo? lo del detector crepuscular toca llevar cada componente. Sí, sí, señor, sí, señor. Ah, bueno, gracias, profe. Listo, no, para eso estamos. Bueno, entonces, supongamos que queremos energizar este circuito, pues yo estoy interesado en saber cuál es el voltaje, pues que va a haber esta resistencia aquí a la salida, entonces puedo realizar la conexión, más que aquí, espérenme un minuto. Vamos a colocarlo, el negativo, pues yo acostumbro a colocar esto como en el mismo orden, ¿no? Entonces, vamos a colocarlo por acá. Entonces, el punto negativo, colocarlo acá en el terminal. Lo que pasa es que no me queda como tan estético. Vamos a ver si acá. Profe, una pregunta. Señor. ¿Por qué nunca se puede medir corriente en paralelo? O sea, yo sé que no se puede, pero no sé por qué la razón. Ah, ok. No, el tema es que la corriente se mide en serie, ¿sí? Entonces, si usted la conecta en paralelo, fijo que se lleva al fusible. Entonces, no se debe hacer, ¿sí? Porque la corriente está en serie. Espéreme acá porque no me gusta Y como casi ahí para complementar lo que decía el ingeniero, es que para medir casi la no me gusta aquí corriente, como se ve. Bueno, siga, profe, sí. sí, no, es que lo que uno hace es con el multímetro es hacer como un puente entre los dos puntos para que pase la corriente por el medidor, que va a ser el multímetro, y nos diga la corriente que pasa por ahí. En paralelo no pasa es porque se genera un corto, parece. Si conectamos el multímetro en paralelo, o sea, directamente, lo que va a hacer es generar un corto y por eso es que se quema el fusible del multímetro. Ah, listo, sí, sí, Ah, señor. Sí, no, gracias. y efectivamente sí hay que tener en cuenta eso porque en el laboratorio eso es muy común, ¿no? O sea, antes de pronto de realizar la medida, preguntarse siempre, bueno, ¿qué voy a medir? ¿Voltaje o corriente? Porque observen que acá en este punto, pues estamos midiendo el voltaje. Lo que pasa es que, quería que me saliera como más ordenadito. Pero entonces siempre verifiquen que digamos, la función esté en voltaje, el terminal positivo, pues con el positivo y el terminal negativo con el respectivo. Pero si ustedes van a realizar una medición de corriente, entonces la medición de corriente es diferente. Claro está que esto es una simulación, ¿no? Yo acá tengo una simulación. Observaron que el voltaje de salida decayó casi 0.7, ¿cierto? Porque el resto de voltaje pues está quedando acá en este diodo. Entonces, a pesar de que pues aquí tenemos un simulador, pues el simulador trata de llegar a esas operaciones, a esas funciones reales, ¿no? Entonces, supongamos que acá yo quiero medir, es que no quiero que se me crucen los cables acá. Entonces, supongamos que aquí voy a medir el voltaje que se me queda aquí en este diodo. Entonces, observen que cuando voy a simularlo, me dice que más o menos el voltaje tiene acá una caída de 0.5. O sea, podríamos estar hablando de un diodo de silicio. Pero cuando ustedes van a hacer la medición en corriente, entonces en el laboratorio sí es importante. Aquí en el simulador simplemente yo cambio acá la opción y le digo que voy a medir corriente. Pero en corriente, como este es un circuito en serie, voy a borrar esto porque no me gusta acá. Como es un circuito en serie, entonces hagan de cuenta lo que decía el profe. Esto por dentro tiene un fusible que es como si fuera un cablecito, es como si estuviera en corto. O sea que ustedes tendrían que abrir el circuito, o sea, quito este cable de acá y entonces procedo a colocar estos terminales.
Es que acá, muestra a ver si esto tiene otra posición, que eso no me cuadra el tema de que el terminal me quede hacia el otro lado. Y el modo espejo no me lo deja hacer. Bueno, es que no me deja aquí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Generalmente, pues el positivo debe ir acá porque esta es la medición que usted va a realizar. Entonces, ahí lo que yo hago es abrir el circuito y este otro terminal es el que debería ir. O sea, usted hagan de cuenta que la medición de corriente es como si ese fusible realmente es un cablecito. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para que tenga ese flujo de corriente? Pues tienen que abrir el circuito para poderlo medir. Entonces, hagan de cuenta que entre el punto negativo y positivo hay un cablecito. O sea, que realmente usted lo que está haciendo es unir aquí este cátodo con este terminal, ¿cierto? Con el terminal de la resistencia. Entonces, la medición en serie siempre la van a hacer de esta forma. Ya cuando ustedes inician, pues es importante verificar la escala que lee el multímetro. Aquí nos dice que en este caso la corriente es de 4.43 miliamperios. Entonces, por favor, siempre ténganlo presente. Abran el circuito. Ustedes pueden abrir el circuito en cualquier punto. O sea, yo lo abrí en este caso, pues después en el terminal del cátodo con la resistencia, pero ustedes también de pronto lo podrían abrir acá. Entonces, ustedes también podrían decir, no, yo quiero abrir el circuito aquí en la resistencia, en este punto de la resistencia. Entonces, usted dice, no, yo quiero abrir el circuito acá, en este punto. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí muy seguramente ustedes van a colocar un terminal que va a llegar hasta el punto positivo. Y este otro terminal, pues tendrían que llevarlo al punto negativo de la fuente. Entonces, haría hacer esta conexión, vean. ¿Sí? Entonces, la corriente no tiene que cambiar porque estamos hablando de un circuito en serie. Entonces, efectivamente, de esa forma ustedes van a hacer la medición, ¿no? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Entonces, esto realmente pues es como una nomenclatura de la que uno puede encontrar en diferentes fuentes bibliográficas. Aquí se hace el ejercicio en el caso, si este diodo es de silicio, entonces dice que ese voltaje va a tener una caída de 0.7 y nos piden determinar, por ejemplo, el voltaje, en este caso, el voltaje de la resistencia y la corriente. Entonces, ¿qué pasa? El voltaje de alimentación es de 8 voltios, o sea que el voltaje que va a ver la resistencia va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo, ¿cierto? Porque por ley de Kirchhoff, pues la sumatoria de voltaje al interior de un lazo siempre tiene que dar 0. Entonces, observen que aquí el voltaje de la fuente, pues efectivamente va a ser la fuente de la resistencia, va a ser la fuente de alimentación que está denotada como E, menos el voltaje del diodo, o sea, 8 voltios menos la caída de 0.7, o sea que aquí en la resistencia tengo los 7.3. Y si quiero saber la corriente, pues voltaje sobre resistencia, ya tengo el voltaje 7.3 sobre 2.2K, que es la resistencia que tengo. Entonces, en este caso, pues dice que esa corriente del circuito, en especial del diodo, pues va a ser de 3.32. Si ustedes de pronto encuentran alguna configuración donde tienen un diodo de silicio, pero después tienen un diodo LED, la diferencia con el diodo LED, y ustedes lo van a ver en la práctica, es que el diodo LED no se polariza en 0.7, sino tiene un voltaje mayor, generalmente es 1.8, incluso hay veces 2.3, es lo que hemos podido calcular, ¿no? Entonces, el LED también se considera un diodo y es importante también en la práctica verificar siempre pues cuál es el ánodo y el cátodo, porque
suele pasar, de pronto ustedes lo conectan, o a mí me ha pasado, lo conecta uno al revés y uno dice, ay, el circuito no está funcionando. Entonces, generalmente el cátodo ustedes lo identifican porque cuando ustedes tienen un diodo real, ustedes lo miran por debajo y van a observar que tiene como una muesca a un lado. O la otra forma es verificarlo, buscar, no sé, digamos una fuente de luz y usted tratar de ver las láminas que tiene al interior y donde esté la lámina más ancha, ese es el cátodo. Entonces, esa es una de las opciones que pueden utilizar para identificar los diodos LED. Y si ustedes observan en este ejercicio, pues lo que se quiere hallar también es el voltaje de salida. Entonces, el voltaje de salida va a ser la fuente, el voltaje de la fuente, los 12 voltios, menos el voltaje que se queda en el diodo, menos el voltaje que se queda en el diodo LED. Entonces, en este caso dice que la fuente es de 12, el diodo de silicio es de 0.7, el voltaje, y 1.8 el voltaje que se queda en el LED. O sea que al final nos va a quedar 12 voltios menos 1.8 más 0.7 da 2.5. O sea que al final vamos a tener el voltaje 9.5 a la salida, y para obtener pues la corriente pues lo dividimos entre este valor de resistencia que es 680. Entonces, recuerden que la corriente siempre se da en amperios y generalmente se usa pues nomenclatura en miliamperios. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Lo mismo pasa en la bibliografía. Ustedes pueden observar de pronto que utilizan la configuración de los diodos de forma ideal. Supongamos que aquí se está analizando un rectificador de media onda. Entonces, ¿qué pasa? Solamente cuando el ciclo es positivo de la onda, el diodo se activa, se conmuta. Hagan de cuenta que es un interruptor para prender y apagar un bombillo. O sea, que esto se cierra y el voltaje de salida, en este caso, pues sería la misma onda que estoy viendo en la entrada, mire. Sí, entonces se conmuta el circuito y el voltaje de acá de la entrada pues va a ser el mismo de salida. Pero acá están utilizando una configuración ideal porque le hacen, mire, le hacen el corte, ¿sí? Pero cuando la fuente cambia de polarización de menos a más, entonces aquí ya el diodo no va a conducir, o sea que el circuito, observen que está en circuito abierto, o sea que a la salida el voltaje va a ser 0, ¿sí? Entonces, esta es una configuración. Aquí vuelve y se repite la onda en el ciclo positivo. Va a ser una configuración de un rectificador de media onda. Entonces, digamos, ese tipo de dispositivos, no sé si de pronto en algún momento a ustedes le ofrecieron un aparatico que decía que minimizaba el consumo de energía para las planchas. Entonces, pues realmente lo que estaban haciendo era un rectificador de media onda, y como la parte negativa no pasa, pues obviamente el consumo va a ser la mitad, ¿no? Entonces, digamos, ahorra energía sí, pero la potencia la disminuye. Entonces, ese era como uno de los secretos ahí de esos dispositivos. Si ustedes dicen, no, profe, es que quiero invertir el diodo ahora que quede menos más, entonces, ¿qué pasa? Pues la parte positiva ya no va a pasar porque el diodo queda abierto, pero la onda en la parte negativa, en el ciclo negativo, sí va a pasar. Entonces, aquí invertimos la onda, ¿no? Entonces, eso ya depende de qué tipo de aplicaciones queremos realizar. Y ya cuando ustedes, que es la configuración que tienen ustedes en la guía, que incluso el encuentro anterior un estudiante dijo, profe, pero generalmente uno ve los puentes de diodos como en forma de rombo, ¿cierto? Pues si lo colocan también en forma, digamos, en puente H, pues realmente es la misma operación, ¿no? Sino que es una forma de configuración, de pronto de mostrarlo más bonito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es aquí como el juego? Y es que nos sucede lo mismo que el ejercicio anterior. Entonces, en el ciclo positivo,
Si acá tengo el positivo, pues se me va a activar este diodo 2. Se viene por acá en la corriente y se me va a activar el diodo 3, ¿cierto? Entonces, aquí podemos observar por dónde se va la corriente cuando el semiciclo es positivo, o sea, la señal de salida va a ser positiva. Pero si el ciclo se invierte, mire que acá tengo en la figura 2.56, el ciclo se invierte, o sea que el negativo queda acá, aquí queda el negativo, acá queda el positivo, y realmente pues el voltaje que tengo en la entrada va a ser el mismo de salida, ¿sí? Pero en este caso pues la polarización va a cambiar. Entonces, en el siguiente semiciclo lo que va a hacer es que la onda vuelve y queda en la misma posición. Entonces, de esa forma es como se recorta la parte negativa y pues nos quedaría el rectificador. Entonces, eso a título de operación. Ya cuando son diodos ideales, ustedes le colocan el 0.7 a cada uno de los diodos de operación y el voltaje de salida pues va a ser el voltaje de la fuente menos 2 veces el voltaje que se va a quedar acá en los diodos. Entonces, eso para que lo tengan presente, ¿no? No sé, muchachos, si tienen alguna inquietud hasta el momento, que no he podido verificar aquí. No, señor. Listo, siga, Julián. Tutor, Profe, buenas siga, noches. Julián. Pregunta. Profe, Buenas noches. Sí, señor. Ahí le tutor, escucho. tengo una duda. Ujú. Usted nos hablaba ahorita, en un momento nos hablaba de que había un diodo rectificador y que había un LED, ¿cierto? La operación que se hace, la fórmula no se debería de restar también lo que es el diodo en el caso del germanio, el 0.7, y restarle el 1.5 en el cual se activa el LED, no. Sí, si usted le coloca un LED, tiene que restarle ese valor. Ujú. Ese Sí, si valor usted es la tiene, intensidad, no. sí, es que, digamos, al igual que el diodo de germanio, o sea, él se estabiliza en el punto de operación 0.7 voltios, pero si usted tiene un diodo LED, generalmente el diodo LED en la práctica, ustedes se van a dar cuenta, pero casi siempre él se estabiliza como en 2.1 o 2.3 voltios. Entonces, ese voltaje siempre va a quedar fijo, ¿sí? De ahí no va a pasar. A no ser de que el voltaje sea muy alto y lo quememos, ¿no? Y la Y lo queme, corriente. sí. Y De acuerdo. Sí, eso varía generalmente sí también es en el color. importante, sí es importante cuando tienen un LED, colóquenle una resistencia limitadora, por lo menos de 220 ohmios. Si no lo queman, si lo conectan directo, dependiendo del voltaje, lo pueden quemar. Sí, señor. Bueno, tutor, muchas gracias. Listo. Una pregunta. Cuéntame. En el caso del rectificador de onda completa, el voltaje se caería 4 veces. No, solamente 2, porque es un solo ciclo en el que por cada ciclo van a estar 2 diodos activos. O sea, nunca van a estar los 4 diodos al tiempo. Pero si yo mido la fuente a la salida, estoy midiendo positivo y negativo, ¿no? Sí, pero mire, observen que solamente se van a activar 2. O sea, por ejemplo, acá el ciclo positivo, si yo coloco este positivo acá en la parte superior, el D1 no conduce. Entonces acá este no se va a activar. Solamente queda el D2. Y si acá vengo con el positivo, el D4 se va a apagar. Mire, tampoco va a operar. Entonces la única salida que me queda ahí es acá, mire. La resistencia, aquí llevo el positivo y se activa el D3. Entonces realmente la caída va a ser de 2, del voltaje de 2 diodos. Sí. Gracias, doctor. Listo. No, a usted. Profe, ¿me confirma si tiene privilegios para darle paso? Inge, no tengo.
Permítame ya. Ya miro acá, profe. Configuración. Configuración. A la mamá, dígale. Llega mejor porque ya me Acá. Aquí le tengo activo, dice, ¿quién puede presentar? Le coloqué todo, voy a decirle guardar, profe, no sé si ya. Voy a ver. Segundo. Sí, vale. Ahí ya no estoy compartiendo. Permítame, voy a mirar acá. Pues. O si quiere, ingeniero, usted la puede presentar sigo? desde su computador y yo lo voy, y yo voy dando la charla. Listo, listo, profe. Entonces, ahí comparto y me confirma, profe. Listo. Segundo. ¿Sí la observa? Sí, ya estoy viendo la pantalla. Listo, usted me da la indicación, vale. Ya, darle presentar. Bueno, muchachos, continuando con el CIPAS, este es uno de los elementos que van a tener en el circuito del... Este elemento va a ser el que va a activar o desactivar, mejor dicho, el circuito del crepuscular que ustedes tienen, el interruptor crepuscular. Ustedes ya lo han visto, lo conocen, es una fotocelda. ¿Sí lo han visto, muchachos, o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Listo. Esta fotocelda es un dispositivo que, dependiendo de la luz que incide en él, va a aumentar o disminuir su resistencia. Entonces, cuando el dispositivo o cuando no hay luz que incida sobre él o está en la oscuridad, puede alcanzar valores cerca de 1 megaohmios, o sea que es un valor muy grande de resistencia, por lo que entonces el circuito no va a ser, por ahí no va a pasar la corriente. Y cuando la luz brilla, o le incide luz, mejor dicho, en la fotocelda, su intensidad de la resistencia disminuye. Puede disminuir hasta alrededor de 100 ohmios. Entonces, de esa forma, nosotros podemos utilizarlo como un interruptor. Entonces, por ejemplo, va a ser el elemento que va a ser el interruptor de nuestro circuito, que veníamos hablando hace un rato con el ingeniero Alexander. ¿Listo? Entonces, continuando, podemos encontrar variaciones de este fotoresistor, como son los fotodiodos, los fototransistores, las celdas fotovoltaicas y la resistencia dependiente de luz, o la LDR. Entonces, como el fotodiodo es una combinación entre lo que es un diodo normal y una resistencia. Entonces, los fotodiodos lo que hace es convertir la luz en corriente eléctrica, y una de las características que tiene es que tiene una respuesta rápida. Entonces, es de respuesta rápida, es unidireccional y de polarización inversa, como bien sabemos. Entonces, generalmente, por ejemplo, el fotodiodo se usa para paneles fotovoltaicos y comunicaciones ópticas, por ejemplo, lo que son los optoacopladores y demás. También tenemos los fototransistores, que es una combinación entre, otra vez, una fotocelda y un transistor. Y lo que hace es que a medida que incide la luz, si ven como hay una capita en la parte superior del fototransistor, eso lo que hace es captar la luz que incide sobre él, y de esa manera nosotros podemos amplificar la corriente eléctrica en respuesta a la luz. Entonces, lo que hace es combinar estas dos partes para servir como un amplificador dependiendo de la luz que incide en él. El tiempo de respuesta de este fototransistor es moderado y generalmente se usan para lo que son sensores de luz, y circuitos de control, como en controles.
También, bueno, la LDR, como ya la vimos, que es una resistencia dependiente de luz, y podemos encontrar lo que son las celdas fotovoltaicas, que son las que generan la electricidad a partir de la luz, en los paneles solares, en los sistemas de energía renovables, y aquí tenemos algunas de las aplicaciones generalmente de las fotoceldas. Entonces son sistemas de iluminación automática. Nosotros lo tenemos muy presente en lo que son los postes de energía. Se han dado cuenta que, por ejemplo, el video que tenemos aquí, que ahorita el ingeniero los va a reproducir, esta es una fotocelda que encontramos generalmente en nuestros postes de energía. Lo que hace es que a medida de que se calibra, a medida que la luz solar disminuye y ya llega la noche, entonces ellos automáticamente encienden las luces. Entonces, también podemos tenerlos en sensores de presencia. Bueno, vamos a ver el video. Entonces miren que lo que hace es un puente, ¿no? Lo que hace la fotocelda es un puente entre el neutro y la fase, y lo que hace es que a medida que la resistencia aumenta o disminuye, abre o cierra el circuito. De esa forma es lo que funcionan las fotoceldas normal. Entonces eso lo podemos tener en sensores de presencia, así también como lo son por ejemplo, en los centros comerciales o en lugares que tienen luces automáticas de domótica. Por ejemplo, podemos encontrar lo que son los sensores PIR. Este es como una variación, ya detecta el calor de la persona y a través de eso pues puede activar o no las luces de los sitios. También tenemos contadores de objetos en líneas de producción, en paneles solares y demás. Vamos a continuar, ingeniero. Ahora vamos con lo que son los transistores. Entonces, los transistores, pues bien sabemos que es uno de los elementos más antiguos que hay, que revolucionó totalmente la industria de la electrónica. Apareció cerca de 1947 y lo encontramos en todo lo que son televisores, electrodomésticos, radios. Bueno, prácticamente la mayoría de dispositivos electrónicos tenemos estos transistores. Estos transistores, como los vemos, vienen con tres patas generalmente, y son lo que son la base, el emisor y el colector, y tienen dos tipos de configuraciones, los que son NPN y PNP. Entonces, como está en la diapositiva, pues la definición son dispositivos semiconductores que amplifican y conmutan señales eléctricas, y pues que fue uno de los inventos que revolucionó la electrónica moderna, como les comentaba. ¿Listo? La siguiente, ingeniero. Bueno, como les dije, tenemos dos tipos de transistores, los que son NPN y PNP. Como en la imagen que tienen a la parte derecha de sus pantallas, tenemos los dos tipos de configuraciones como es la denominación del gráfico de lo que son los transistores. Pero como explicó el ingeniero Alexander al inicio, esto es la conjunción o la unión de dos diodos. Entonces, cuando tenemos un NPN, lo que tenemos es que se unen la parte positiva en el medio, en la base, y hacia sus puntas tenemos el colector y el emisor. Los NPN funcionan o se activan, mejor dicho, con una corriente positiva en la base. Entonces, cuando hay una corriente positiva en la base, lo que hace es que el colector y el emisor conducen la corriente. Y en la configuración PNP es al contrario. Cuando hay una corriente negativa en la base, hace que el emisor conduzca al colector la corriente. Entonces, las aplicaciones, por ejemplo, del transistor NPN, generalmente son para amplificación de señales y conmutación de circuitos digitales. Y los PNP generalmente los podemos encontrar para amplificación de señal y conmutación de circuitos cuando se necesitan fuentes negativas, cuando se polarizan los circuitos con fuentes negativas. ¿Listo? Hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? Muy bien, tutor. Listo. Entonces, continuando con el funcionamiento de los transistores,
como les dije, este es un elemento que ustedes se van a encontrar en muchos casos de uso, en la mayoría de sus dispositivos, los van a encontrar y los pueden usar. Eh, Aquí tenemos los transistores más comunes que encontramos son los BJT, que son los que les acabé de comentar, y ellos tienen tres zonas de funcionamiento. En la gráfica inferior izquierda tenemos las zonas de funcionamiento que son corte, activa y saturación. En corte es cuando el transistor no está funcionando, ¿cierto? Entonces, no está conduciendo. Por ejemplo, si tenemos un NPN, pues no hay una corriente positiva en la base. A medida que la corriente de activación aumenta, el transistor empieza a funcionar hasta que llega a su máximo, que es la región activa, y como ven, ya entra en una zona de saturación y hasta ahí deja de amplificar el transistor. Entonces, esa es la gráfica del comportamiento del transistor en sus zonas de funcionamiento. Entonces, corte no funciona, activa es el comportamiento como él funciona a medida de que tenemos una corriente, y en saturación es el máximo que da. ¿Listo? Entonces, en los MOSFET, el control de corriente es por voltaje. Los MOSFET ya son transistores que tienen mayor capacidad. Son generalmente, por ejemplo, usados para circuitos de voltajes y alta potencia, que también los podemos encontrar en el mercado y en diferentes dispositivos. ¿Listo? Podemos continuar, ingeniero. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas aplicaciones de lo que son los transistores. Entonces tenemos lo que es amplificador de señales. Entonces tenemos una corriente pequeña, o una señal, por ejemplo, en los amplificadores, por ejemplo, una muy, muy utilizada, digamos, cuando ustedes tienen sonido. Entonces, cuando tienen un micrófono y el sonido es bajito, los amplificadores que hacen usan este tipo de transistores en unas configuraciones para poder amplificar el audio, también para amplificar señales de corriente, demás, de voltaje. Usan como reguladores de voltaje a través de la corriente. Son interruptores en circuitos digitales, y también podemos hacer que funcionen como osciladores y moduladores de señal. Aquí en los videos vamos a ver unos ejemplos de cómo funcionan. Entonces ahí vemos los circuitos, los transistores generalmente tienen tres paticas, como están dispuestas. Puede dejarlo correr, ingeniero, yo voy hablando tranquilo. Entonces, en las tres paticas es la base, el emisor y el colector. Y como vemos en el circuito, la persona lo que hace es que tiene una pila pequeña, que es las tres pilitas que tiene en la mano, en la parte izquierda, tres pilitas de esas pequeñas, y va a hacer que a través de la corriente que incide de esas pilitas, deja pasar el flujo de la pila para poder encender el motor. Entonces, eso lo regulamos a través de ese potenciómetro. Miren, también podemos aumentar o disminuir la corriente de los LEDs. Miren cómo nos sirve como un regulador. ¿Listo? En el siguiente video, por ejemplo, esas laticas que ustedes ven en la parte superior son cuando ya los transistores tienen trabajo, digamos, muy fuerte. Ellos empiezan a calentar y necesitan un disipador de temperatura. Entonces se le colocan esos como espaldares metálicos que vimos en la imagen. ¿Podemos ver el segundo video, Inge? Que incluyan saberes locales y globales de forma inclusiva y crítica. Sí, Inge, si quiere yo lo reproduzco y ahora hace el comentario porque entonces no se alcanza como a entender muy bien, Inge. Ah, listo. Dele, dele. Preliminares sobre la educación inclusiva también en 2024. En este estudio se encuentran básicamente tres elementos fundamentales. Primero, la educación inclusiva, donde plantea que la educación inclusiva se define como un proceso que asegura la participación de todos los estudiantes independientemente de sus condiciones, necesidades o capacidades, y que busca transformar las barreras físicas, pedagógicas y culturales que dificultan el aprendizaje y la inclusión. También habla de los desafíos que dentro de ellos está pues la formación docente, donde se plantea que muchos
Listo, muchachos. Entonces, esa es otra clase de aplicaciones de los transistores. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Profe, si no fuera por los transistores, ¿cómo estaría la electrónica hoy en día? No, ¿Seguiríamos usando tubos de vacío? Profe, qué pena, una pregunta. sí, dime. Eh, yo tengo un transformador que para lo de la práctica que tiene una entrada de 120 V y una salida de 12 V. Pero Sí. cómo, cómo sé si es de AC o es de C? El transformador, Sí, pues generalmente ellos tienen en la etiqueta, ellos tienen alguna nomenclatura que te dice lo que bota, ¿no? Igual puedes con el multímetro medir la salida. Entonces colocas el profe, también multímetro. dice en una parte, dice de 50 a 60 Hz. Imagina que es porque es Ah, AC. entonces sí, es AC. Si tiene Ah, 50 60 Hz es porque es AC. listo, profe, gracias. Ujú. Listo, ingeniero Alexander, ¿podemos continuar? Listo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el otro video en la explicación de lo que son las fotoceldas y los transistores. Aquí tenemos lo que es un fototransistor. Como les comenté, el fototransistor lo que es una fotocelda que ya viene integrado con un transistor. Entonces, esto lo que nos hace es que la respuesta del circuito sea mucho más rápida. Entonces, estos los usan generalmente como interruptores activos por luz, también en implementación de sensores de sistemas de automatización, en aplicaciones combinadas de energía renovable y telecomunicaciones, son usados estos elementos. Entonces, podemos darle clic al video, Inge. Buenas noches, creo que el video no está sonando, o no sé si Sí, es a mí parece, solo. sí, no, tampoco escucho el sonido. Pero bueno, para explicarles cómo funcionan los fototransistores, y como les mencionaba en un inicio, lo que hace es que es la combinación de la fotocelda y el transistor. Entonces, lo que hace que la fotocelda regula la corriente que entra en la base. Entonces, esa corriente que entra en la base lo que hace es activar o desactivar el transistor para que el emisor y el colector conduzca. A medida que se incide la luz, entonces el transistor conduce y funciona el circuito. Ahí vimos explicaciones de los circuitos, por ejemplo, los que son los sensores infrarrojos, por ejemplo, que nosotros podemos ver en seguidores de línea, en lo que son detectores de presencia para que detecten la luz. También tenemos aplicaciones en la domótica, por ejemplo, para apertura o cerradura de puertas, ventanas y demás. Entonces, la aplicación del transistor es infinita y también, por ejemplo, pues como vemos, el transistor es la unión de dos diodos y también lo podemos encontrar unido con otras cosas, por ejemplo, como es la fotorresistencia. Entonces vemos que la electrónica poco a poco avanza y pues ya vemos ahorita elementos antes que eran grandes, ya vemos lo que es la nanotecnología, se miniaturiza todo lo que son los elementos electrónicos y por eso cada vez podemos encontrar dispositivos más pequeños, podemos ver lo que son todos los componentes SMD que tenemos en celulares, por ejemplo, que son muchos transistores en un encapsulado. Entonces, aquí les queríamos como mostrar un poco de los elementos con los cuales se van a encontrar en el laboratorio, los que van a usar ahorita en esta actividad. Y bueno, entonces para que también nos ayuden ahorita resolviendo esta actividad interactiva que ha desarrollado el ingeniero Alexander.
Sí, muchachos, entonces, bueno, esto sí ya es a título de autoevaluación de parte de ustedes, pues no va a tener, digamos, que una nota o algo, pero sí nos interesa, pues, hacer una autoevaluación de lo que vimos el día de hoy. Entonces, muchachos, yo les estoy compartiendo en este momento un código QR para que por favor desde el celular puedan ingresar. Realmente son 3 preguntitas muy sencillas, pero digamos, eso hace parte del ejercicio, poder de pronto autoevaluarnos y seguir reforzando en esos temas. Entonces, muchachos, me confirman si pueden ingresar. O sea, con el código QR, porfa, escanean. Ahí veo que ya está ingresando John, Rigo, Víctor, Álvaro. Entonces, como les digo, pues es bueno de pronto hacer ese test y ya, bueno, de parte de ustedes, pues seguir fortaleciendo ese aprendizaje. Recuerden que ante todo, pues ese amor por la investigación siempre está ahí presente de parte de nosotros los ingenieros. Entonces, bueno, Buenas noches. creo que ya hay varios conectados, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, listo. Voy a iniciar, sí, voy a empezar aquí el test. Ustedes van a ver en sus celulares, van a seleccionar uno de estos colores, está el rojo, verde, amarillo, el azul, y van a dar respuesta a esta pregunta. Entonces, la primera pregunta nos dice que a partir de qué voltaje comienza a conducir un diodo de silicio en polarización directa. Entonces, seleccionan rojo 0.3, azul 0.7, naranja 1.2 y verde 5 voltios. Entonces, porfa, vamos dando allí la respuesta. Y ya miramos cuál es el resultado. Profe, ¿cómo era el pin? Perdón. Bueno, pero aquí ya lo lancé. Bueno, muy bien. Entonces la respuesta en este caso es 0.7, ¿listo? Entonces recuerde que son 0.7 voltios para polarización de un diodo de silicio. Entonces, bueno, vamos aquí a darle siguiente. No, como me aparece toda la imagen. Me aparece acá, permítame, mire, porque me perdí el botón de siguiente. Listo, entonces, muy bien, Brian, Miguel, Juan y John, por la respuesta rápida. ¿Cuál de los siguientes factores afecta el rendimiento de una fotocelda? Entonces, en color rojo, la cantidad de luz incidente. En color azul, la resistencia del circuito externo. Color naranja, la temperatura del aire. Y en verde, el material del cableado. Entonces, porfa, seleccionemos cuál de los siguientes factores afecta el rendimiento de una fotocelda. ¿Listo? Muy bien, la cantidad de luz. Excelente. Entonces, muy bien, Manuel. Va ahí en la primera posición. John y Helbert. Francia y Víctor. Bueno. Y finalmente, ¿qué ocurre cuando un diodo se polariza en inversa? En rojo permite el paso de la corriente sin resistencia. En azul bloquea el paso de la corriente hasta cierto voltaje. En naranja funciona como un interruptor cerrado. Y en verde genera una señal de salida amplificada. Entonces, pensemos, nos está hablando de polarización inversa, ¿no? Entonces, listo, muy bien, bloquea el paso de la corriente. Recuerden que en inversa el diodo se comporta como un circuito abierto. Entonces, muy bien, muchachos, gracias de verdad por su participación. Entonces, muy bien a Brian, aquí en el tercer puesto, a Helbert en el segundo. Y bueno, en el primer puesto felicitamos a John. Listo, muchachos. Entonces, eso era lo que traíamos por el día de hoy. Ahí, bueno, apareció Víctor y
Francia creo que quedaron cuarto y quinto. Bueno, muchachos, ¿no? Muchas gracias de verdad por su tiempo. Les deseamos muy buena noche. Gracias, compañero. Tengo una dudita. Doctor, una pregunta. Cuéntame. Con respecto a los transistores, veo que estamos viendo el tema como de manera muy rápida. Más adelante vemos a fondo el tema transistores, todo lo que es base común, emisor común, colector común. Sí, en la medida que vamos avanzando, pues vamos profundizando ya en cada uno de esos referentes, ¿no? Entonces, ahorita estamos, sin embargo, pues sí les recomendamos ir avanzando, ir profundizando. Recuerden que ante todo tenemos dentro de nuestra formación un aprendizaje autónomo. Entonces, esa es la invitación, muchachos. Sí, muchachos, igual como aquí les dimos fue una indicación de lo que son los elementos en los transistores también, pues en las diferentes, en otros diferentes cursos como electrónica de potencia, en la misma parte en esta electrónica análoga, bueno, en los diferentes cursos van a haber diferentes formas de usar el transistor, ya sea, por ejemplo, como amplificador, como interruptor, van a ver cómo son filtros también, cómo se utilizan en algunos filtros, también se podrían utilizar, entonces todo eso se va aprendiendo en la medida. Sí, gracias, profe. Sí, precisamente en la siguiente unidad, pues allí se va a profundizar un poco más. Siga, Julián. Profe, una consulta. Tutor, una consulta, tutor. Tutor, con referente a como hablaban ahora de la miniaturización, ¿a qué le estaría apuntando entonces la ingeniería electrónica? Porque por lo que veo, entonces prácticamente esto nos conlleva que debemos empezar a enfocarnos y a profundizar más sobre la miniaturización, sobre la nanotecnología, porque si no, pues quedaríamos obsoletos, o sea, solamente estaríamos como con el cartón, pensaría yo. No, claro, es que, por ejemplo, aquí se están enseñando son los principios básicos de cada elemento, pero esto igual tú puedes encontrar un transistor en diferentes referencias, como en la imagen que se presentó en la diapositiva. Son elementos que ustedes van a encontrar, digamos, en una tienda electrónica, pero ustedes ya cuando van a nivel ya industrial y comercial, eso lo van a encontrar en encapsulados donde van a tener muchos transistores en diferentes configuraciones. Entonces, tanto así, pues que ya podemos tener lo que son los computadores, incluso ahorita, por ejemplo, Microsoft sacó en estos días un nuevo computador cuántico que cabe en la palma de la mano y puede resolver lo que miles de computadores no pueden. Entonces, cada vez, y eso es pues gracias a diferentes materiales también. Entonces, además de los semiconductores y de los elementos de electrónica, va también la innovación en materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hablan de un material que se llama un topomaterial, algo así, algo topo algo. Entonces, todo eso va incidiendo en los avances de la tecnología y la electrónica. Me dieron una preguntita. De funcionamiento del plano y de todos los componentes. Así no se te escucha. ¿Sí, sí? Permíteme un momento. Ya, en estos momentos, listo. Ahora sí. Lo que pasa es que en estos momentos yo estoy realizando la descripción de los componentes y el funcionamiento del plan. Sí. Pero entonces hay un componente que no logro identificar. No sé si es o sea, es como una bocina con los dos punticos, pero pues no he logrado. Ese es el LDR, en el circuito del interruptor crepuscular. Sí. Segundo. De pronto este tiene el circuito ingeniero para mostrarlo en pantalla.
Sí, tutor, esa es la Permítame, fotocelda. Sí, es la fotocelda, ¿no? Y ese parlantico que el compañero dice, si lo acerca o lo aleja, ahí estimula la fotocelda. Ajá, o sea, ahí hace referencia a la luz que le incide en la fotocelda, Ah, en el ok. circuito. Ajá. Entonces, ese Pero, más o menos, cuando tú lo haces en Proteus, entonces tú puedes aumentar o disminuir la luz que incide en la fotocelda. ok, desde ahí, desde esa bocina. Ajá, Es como... exactamente. Y otra preguntita. Pues a nosotros, pues yo como estoy desde el primer semestre, nos habían autorizado el Proteus con la licencia. En estos momentos nosotros ya no la tenemos. Y dice que tenemos que hacer la simulación. Para realizarla en Proteus, pues independientemente, nosotros lo podemos gestionar por otro lado, o porque yo intenté abrirlo con la misma clave del semestre pasado y ya no me dejó. sí, no, esta es la misma clave, una 2024. Verifique bien, ingrese de pronto bien en los datos, porque sí es la misma clave. Ok, voy a verificar otra vez. Sí, porque no me dejó ingresar esta tarde cuando intenté ingresar al Proteus. Sí, es la misma contraseña. ¿Listo? ¿Quién tiene otra Tutor, de pregunta? pronto, O sea de que pronto debe como ingresar tal, esto con internet. ¿Sí? Buenas noches, como profe. tal, la Alexander. no son- Vamos, Sergio, que Sergio tiene la mano. ¿Cuál es la pregunta de Sergio? como tal la bocina, entonces quedamos que no es un componente. Es la fotocelda. O sea, es la fotocelda y la luz, lo que hace es la luz que incide la fotocelda. Ok, ¿Mm? vale, muchas gracias. ¿Vale? Sigue Pablo. Sí, buenas noches. Profe Alexander, disculpe, qué pena molestarlo. Esto es Sí, que, bueno, diga. del laboratorio. Lo que pasa es que, pues, ayer yo me iba a escribir es que el laboratorio aparece en Pamplona, ¿sí? Yo soy de Cúcuta, ¿sí? Y yo me iba a escribir, pero, pues, me presentó un inconveniente y no alcancé, digamos, y hoy revisé y ya digamos, el laboratorio de Pamplona ya se cerró y no alcancé a inscribirme y solamente están los de Bucaramanga y los de Barranca Bermeja y pues entonces yo no sabría ahí cómo, no sé, de pronto me puedan, como lo puedan abrir cupos porque es que yo estoy en Cúcuta y para ir a Bucaramanga el viernes en la tarde me queda muy difícil. Pablo, ¿sí? Pablo. Sí, sí, señor, sí, señor. Pablo, si quiere escríbale a Liliana.Hernández o si quiere, escríbame un correíto a Alexander.Flores con su nombre, su identificación y yo trato de preguntar aquí con el ingeniero de laboratorios. Ah, listo, profe. Sí, sí, porque es que yo me iba a escribir ese, porque también tengo el laboratorio de física allá en Pamplona, ¿sí? Pero cuando me presentó un inconveniente y no pude, entonces cuando el otro día me iba a escribir, ya no aparece. Entonces, listo, profe, yo le escribo, Sí, si quiere, ya se llenaron los cupos. sí, profe, si quiere yo le puedo escribir pues al correo, yo le mandé un Sí. correo, sí, yo le mandé un correo, de pronto entonces para que le doy los datos, profe, porque es que me queda difícil porque, imagínense, en Bucaramanga, el viernes en la tarde me queda muy difícil. Sí, entonces, no, envíeme un correíto y mañana me escribe por Teams y me acuerda, me dice, profe, para recordarle lo del laboratorio y hablamos con el ingeniero Brian a ver qué se puede hacer. Miren, Listo, muchachos, profe. aquí en la pantalla está, ese es el username y el password de la licencia de Proteus. Entonces, incluso este es el paso a paso, ¿no? Para poderlo instalar. Entonces, ahí Buenas noches, está. qué pena. Siga.
Ingeniero, qué pena, tengo una pregunta. Es que yo pertenezco al CEAT a Casillas Metas y para los laboratorios revisando la guía y eso dice que uno tiene que hacer el trabajo con los compañeros, ¿sí? Tengo una situación en particular y es que por mi turno de trabajo yo no puedo asistir a fechas que están disponibles en las casillas, sino que me concuerda es con las de Yopal. Ahí cómo podría yo hacer punto para poder asistir al laboratorio y todo eso. Pero, o sea, ¿usted no se pudo inscribir al de Yopal? Ya no me he escrito para poder estudiar, porque pues quería hacer una pregunta y a ver qué me recomienda usted. No, o sea, hay que mirar donde está la oferta de laboratorios, ¿no? Y pues seleccionar el que más le convenga. Usted puede inscribir en el que quiera. O sea, por ejemplo, si yo tengo un estudiante que, no sé, vive acá en Cúcuta, pero resulta que durante 2 meses va a estar en Bogotá, él se puede inscribir con el laboratorio para realizarlo en Bogotá. Sí, Listo, gracias. Sí, señor. Vale, gracias. Listo. ¿Qué más tiene otra inquietud? Buenas noches, profe. Sí, señor. Cuéntanos. No, pues es una pregunta pues, que no tiene nada que ver con la parte de la enseñanza. Profe, ¿usted qué ha escuchado del efecto de la ultra nanofotónica No, en la la verdad, tecnología? no, esta es la primera vez que lo escucho. De mi parte no tengo pues esa experiencia en esa área. No sé si de pronto el profe. No, tampoco no la he escuchado. Bueno, gracias, profe. Listo. No, gracias a usted por Bueno, darnos ese tip. profe, una preguntita. ¿Sigue? Resulta que la guía que necesitamos para el laboratorio, pues yo miré que usted mostró una lista de materiales y yo la estoy buscando en las guías y por ningún lado la encuentro. Ok, mire, vamos pasa? en el curso. Ajá. Ahí está viendo mi pantalla, ¿sí? Señor. Y en el curso aparece algo que se llama componente. Permítame acá porque es que se me cruza esto. Aquí en el curso electrónica análoga, entonces vamos acá a aprendizaje y observen que en el momento intermedio, aquí aparece algo que está relacionado incluso con un foro de la fase 4. Ajá. Entonces aquí en este enlace, aquí podemos descargar esa guía, ¿no? Entonces, ahí está el preámbulo, aparecen unos elementos y aquí al final, entonces, aparecen los componentes, mire. Entonces está el Zener, está el diodo, el relé, la resistencia. Esto era lo que nos decía el estudiante, que parecía un parlantico, pero realmente esto no es un parlante, sino hace parte del componente aquí de esta fotorresistencia. Entonces, lo que pasa es que en Proteus él le simula como si estuviera, digamos, generando un haz de luz más lejos o más cerca de este elemento, de la fotorresistencia. Entonces, ese es el fotorresistor. Aquí están los elementos que tienen que alistar, muchachos. Los diodos, generalmente estos son de silicio, los 1N4004. Hay un diodo Zener, un transistor, un potenciómetro. Entonces, muchachos, ahí pueden consultar la guía, ¿listo? Ahí en el campus. ¿Ya quedó más claro? Sí. ¿Esos elementos se pueden conseguir en una tienda electrónica o es mejor pedirlos en línea?
No, pues digamos, aquí en Cúcuta se consiguen donde están, diga, las ventas de electrónica, ¿no? Pero en línea también hay varias opciones, ¿no? Entonces en línea también es fácil conseguirlos. Ahí ya depende no sé, digamos, el sitio donde usted esté ubicado, si sea fácil de acceder a esos componentes. No, yo vivo lejos de la ciudad. Sí, entonces sí le tocaría en línea. Buscar en Ok. línea tiendas de electrónica online. Ahí aparecen varias. ¿Usted cree que es muy costoso conseguir los componentes? Por ahí 100.000 pesos. Pues yo creo que lo más caro ahí es como el Lo transformador. más caro es el No sé. transformador, pero lo que podría hacer es en el laboratorio, a veces como nos hacen por grupos, con que uno lleve el transformador está bien. Sí. Creo que la resistencia, póngale que unos 200 pesos. La fotorresistencia no creo que valga más de 3.000 o No, 4.000 esos pesos. elementos son bien económicos. Lo bueno, digamos, de este primer circuito es que ustedes lo pueden probar hasta en casa, porque no necesitan nada del laboratorio para hacerlo funcionar, como solo se alimenta por el transformador. Entonces ustedes pueden tener el puente de diodo, la fotorresistencia, el transistor, bueno, los elementos para poder hacer que funcione el circuito con el relé y demás. Entonces, por ejemplo, ahí de lo más costoso creo que es el relé que vale como 2.000 pesos, aparte del transformador. Ah, ok. Muchísimas gracias, tutores. Vale. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí los dejamos descansar. Que pasen una excelente noche. Muchas gracias de verdad por su participación. Y nos vemos en el próximo encuentro. ¿Listo? Voy a detener Muchísimas aquí gracias. ya Muy la buenas grabación. noches, muchachos, que Gracias a mi descansen. profe. Bueno, Gracias, profe, que esté muy bien. Alejo.